Hola, bienvenidos a la clase número 10 del taller de contrabajo de la Corporación Cultural de Puente Alto, a cargo de mi persona. Y como pueden ver, hoy es una ocasión muy especial porque estamos en contacto con Pilar Campos, luthier chilena, que vive hace 6 años en Hamburgo y que actualmente está trabajando con su maestro Stefan Stilaf. 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 Híjole, soy pésimo con los nombres, lo siento. Y bueno, la clase de hoy va a ser distinta a lo que veníamos trabajando antes porque vamos a establecer entonces un diálogo con nuestra querida Pilar, aquí de fondo el negro, pero vamos a abocar entonces la clase a asuntos luterísticos. Así que, bueno, Pilar, quería consultarte acerca de, o sea, sobre el aspecto del cuidado y mantención del instrumento así en general, los cuidados que hay que tenerles, cómo moverlos, qué hacer en invierno, qué hacer en verano, etcétera. Ya. Lo primero, como contrabajista, yo era contrabajista, así que conozco muy bien el instrumento. En nuestro taller trabajamos mucho con contrabajos también, así que hay como una cierta especialización en ese instrumento. Lo importante de la mantención como en general es limpiar el instrumento, siempre. Con un pañito de microfibra, claro, el que muestra Elías, y limpiarlo, sobre todo aquí, bueno, un violín, en la zona del puente, con ese pañito y en las fajas, porque ahí se acumula mucha pecastilla. La pecastilla del contrabajo es particularmente pegajosa porque es una resina que es blanda. Mientras más grande el instrumento, la resina tiene que ser más blanda. Si uno lo compara con las resinas de los violines, por lo general uno se da cuenta que tira polvo. Es una resina dura. La de la viola también, la del cello está como un poco en la mitad, pero la del contrabajo es blanda. Y al ser blanda se va pegando y hace una capa en los instrumentos. Y esa capa puede hacer que con el tiempo el instrumento vaya sonando un poco menos. Por eso es importante retirar el exceso de pecastilla, las cuerdas también y la tastiera. Con esto hay que tener más cuidado, las cuerdas y la tastiera se puede limpiar con un pañito con alcohol, pero teniendo la precaución de que no vaya a caer en la tapa, porque el alcohol puede quedar marcado para siempre en el instrumento, y eso no lo queremos. Claro. Claro. Otra cosa que podemos limpiar es el mango, también con un paño con un poco de alcohol que ya esté más o menos seco y sacar el resto de grasa que lleva el pulgar. ¿Por qué en esta zona? Porque por lo general esta zona no está barnizada, está solamente con una capa de aceite. Así Claro. que no le hace tanto daño que le pasemos un pañito con alcohol. Claro. No tiene que estar mojado, tiene que estar más o menos humedecido. Claro, unas gotitas de alcohol, nunca afanarse, ni mucho menos. En este punto tengo un par de dudas, si es que podemos resolver al tiro. ¿Por qué razón hay distintas densidades de precastilla? ¿Ya? En cuanto al trabajo, O sea, violín, viola, cello con trabajo. porque el instrumento, mientras más grande, necesita más agarre. Más roce, Es claro. más superficie de pelo, es más superficie de cuerda también, y es más superficie de trayecto. Entonces necesita una pecastilla que se agarre al pelo y que pueda ejercer ese... Los pelos hay que mirarlo como una espiga. Está Claro. el pelito y tienen unos pelitos por los lados. Y Claro. en esos pelitos es donde se queda pegada la pecastilla. En la espiguita, en las que salen entonces hacia los lados. Y de repente las son hacia arriba y de repente hay otras que son hacia abajo, no es completamente una estructura tan pareja. Claro. Es ahí donde se van pegando. Hay mitos también de cómo pasa la pecastilla, si es solo hacia arriba o solo hacia abajo, o arriba y abajo. En mi experiencia y por lo que yo conozco de mi maestro, al final da un poco lo mismo si es arriba y hacia abajo. No va a influir en el sonido porque uno
hace la selección de los pelos, pero uno no hace la selección microscópica de los pelos, de saber cuál es la dirección real de las espigas. Entonces Claro. va a haber, van hacia arriba y van a haber otros pelos que van hacia abajo. Entonces por lo mismo no tiene mayor importancia si es solo hacia arriba o solo hacia abajo, a no ser que el luthier se haya dado el trabajo de tener un microscopio y ver los 260 pelos en el microscopio, cosa que yo lo dudo. Yo no lo hago, no conozco a ningún luthier que lo haga. Yo no conozco a ninguno. Escuché de un arquetero de acá en Chile que decía que seleccionaba los pelos uno por uno y que dejaba unos para allá y otros para acá. Yo creo que se refería a eso quizá, pero Sí, como mira, dices, por ejemplo, acá está la cola de los pelos. está más linda que mi pelo, pues. Sí, entonces lo que hace es cortar lo suficiente para el arco Ujú. y después uno lo selecciona a contraluz. Nosotros, estos pelos ya supuestamente ya están seleccionados, Pero hacen una... pero nosotros, claro, hacemos otra selección y uno ¿sabes? los va viendo a contraluz y va viendo la estructura, si es que no están completamente derechos, los desechamos, si no son homogéneos en cuanto a su grosor también. Entonces al final, por ejemplo, de este turrón, nos quedamos con esto, y el resto se bota. Esa es como, casi siempre sucede así. Claro. Oye, nunca había visto una mata tan grande de crines. Allí hay más de medio kilo, ¿no? Sí, pero aquí ya le queda ni un cuarto, está todo eso. Pilar, y en ese sentido con los crines, ¿hay alguna recomendación? ¿Crin blanco, crin negro, mongol, siberiano? Con Los respecto a... mejores pelos son los pelos mongoles, Ya, pero el pelo mongol es, es muy delgado en comparación con el pelo siberiano. Entonces nosotros para violín, viola y cello, tanto moderno como barroco y clásico, usamos pelo mongol. Y por la experiencia de otros contrabajistas, el pelo siberiano funciona mejor en el contrabajo porque es un poquito más grueso. claro, y tiene mejor tracción, agarre ahí Un con la poquito cuerda. más grueso, la pecastilla permanece mejor. Claro, Espérame, voy a colgarlo. sí. Pilar, antes que se me vaya, otra duda que tenía. Mencionabas que el cuidado del instrumento, bueno, aparte de limpiarlo diariamente, como cepillarse los dientes, ¿cierto? 3 veces al día. eh, se usa también alcohol. Sí. ¿Hay algún alcohol en especial que se use o un alcohol genérico sirve en general? Ya, no es que haya que buscar el del 95% isopropílico, tal, no, así como puede ser entonces, Es mucho más fácil comprar alcohol con tan alto nivel. Acá, por ejemplo, hay que tener un permiso especial para comprar ese alcohol. me imagino. Con los oficios muy marcados, Bueno, entonces solamente los doctores pueden comprar y tú no, y así el alcohol está destinado para algún tipo de gente específica. Nosotros cabemos en esa categoría, categorización, claro, pero no podría así cualquier persona ir a comprar ese tipo de alcohol que es con el que se hace el barniz también. claro. O sea, alcohol genérico entonces para la limpieza tanto de diapasón como de cuerdas, ¿cierto? Y del puente también. En el puente, aquí tengo dos puentes. Aquí se forma también una capa de pecastilla y en Sí, las orejitas. sí, las típicas costras de Castilla. Ahí se ven como unos puntitos, que es pura pecastilla. Entonces, si uno lo va manteniendo, esa pecastilla se va. Pero cuando después de 1 año o 2 años sin haber limpiado el instrumento o muy poco, eso se pega. Entonces, al final hay que tomar el puente, limpiarlo primero con alcohol y después con una rasqueta muy fina sacar la capa de pecastilla. Pilar, y es muy descabellado, por ejemplo, si el instrumento está así de sucio, aplicar
esa primera limpieza con alcohol y en vez de utilizar una rasqueta metálica, tirarse con lija? Sí. ¿Por qué razón? Primero, porque el alcohol es sumamente líquido, muy delgado, entonces se va a meter entre los poros y va a tocar sí o sí el barniz. Ah, bueno, sí, está claro. Claro que yo lo pensaba así como teniendo el puente en la mano. Ah, tú hablas del puente. Sí, Ah, no. No es descabellado. Yo pensé que en el instrumento. no, en el instrumento, tú misma has dicho delante que el alcohol es uno de los componentes con que se hace la laca, entonces ponerle alcohol es justamente empezar a fragmentar la laca por en cierta medida. Reaccionaría mal. Claro, lo que se puede hacer es limpiarlo con alcohol, pero antes de usar la lija, hay que usar rasqueta. La lija es Como para el remate, ¿o no? el último piso. La lija puede hacer mucho daño. La lija es solamente para darle un toque final. Claro, sí, claro, porque es Entonces, muy abrasiva también, exacto. dependiendo. A pesar de que haya diferentes grosores, la lija puede causar, como dije anteriormente, daño. Entonces, primero con la rasqueta, va a salir fácilmente todas las pelotitas que se quedan. Claro, Y después, como para dar una superficie más homogénea, lijarlo con una lija un poco más gruesa y después sellarlo con una lija fina. Pero claro, no me sacaría el paso de raspar, de la rasqueta. Y la claro, rasqueta también hay que usarla de una manera muy plana, cosa de que no saque madera, sino que saque, obviamente, los granitos de la pecastilla. claro, entonces en vez de irse así con la rasqueta, como tratar de irse así, pues, ¿no? Te lo muestro. Ya. Así. Ah, perfecto, perfecto. Oye, claro, ¿Verdad? hasta acá se ve ahí, ese puente estaba ahí medio cochinito, Sí, ¿no? sí, lo sacamos antes de irnos de vacaciones. Lo voy Yo no, a, bueno, así como un comentario al margen, yo no entiendo a todos los colegas que tienen el instrumento tan cochino, o sea, ¿qué cuesta pasarle un pañito? Son 15 segundos de tu vida y te ahorra pega a ti de tampoco partida. les ahorra plata, pero es algo muy común y no solamente en los contrabajistas, sino en los chelistas, los violinistas, como que no está el hábito de limpiar el instrumento. Es muy importante recalcar entonces la importancia de eso. Nosotros hemos Sí, visto que, bueno, aquí no sé si se alcanza a ver por lo oscuro, pero ahí donde está el remate de la F, donde están las dos eh, aletas, por decirlo así, sí, ahí también, sobre todo en los violines y en las violas, cuando se acumula un exceso de pecastilla, llega a hacerse como un enlace entre esas dos. Ahí, pues. sí. Y eso después genera un ruido, pues, entonces la gente se asusta, piensa que algo se soltó, y es pecastilla y que está ahí. Eso es, yo soy como casi obsesiva en ese sentido de que limpio mi instrumento, a mi marido que es chelista también estoy siempre ahí diciéndole límpialo, límpialo, límpialo. Sí, pues, Y otra cosa que por lo general los músicos también olvidan es el arco también hay que limpiarlo. Con el mismo pañito sacarle la pecastilla que se acumula en la vara y en la nuez. Exacto. pregunta, a propósito del arco, qué importante tema. ¿Cómo podemos limpiar los crines? Uy, es difícil. Una manera como más o menos simple de hacerlo es con un poco de alcohol y limpiarlos aquí abajo. Claro, O sea, donde. donde Ahí, se pues, pone como, claro, por lo general los chelistas se les pone un poco negro o verde porque el verde. dedo, sí, porque el dedo va muy cerca. Y la diferencia si es negro o verde es por el pH. La gente que toma mucho café, por lo general tiende a dejar como que se Más pone verde, todo ¿no? verde. Qué curioso. Sabes que lo del pH lo había. O sea, es un tema.
sobre todo con los flautistas, entiendo. Y bueno, y los bronces, pues por el tema de la embocadura, o que sea níquel o un material en particular. Porque incluso recuerdo de un flautista que... En los ¿Perdón? instrumentos, por ejemplo, las fajas, cuando tú ves en los chelos, sobre todo, que en los chelos y en los... Aquí, espérate. En el violín, por lo general, se ve aquí una mancha y acá, donde va la pera. Sí. Mucha gente que toca sin mentonera. Entonces ahí se ve, y de repente hay manchas que son gigantes, y eso es solamente el roce de cientos de años y de repente el pH de uno mismo. Y acá también porque los dedos van tocando. Claro, pues En el contrabajo es en las fajas, donde por lo general uno se apoya, descansando antes de un pasaje. Ahí sí, empieza el sudor. Sí, a mí me pasa acá, que lo tengo gastado. Pero creo que tengo suerte al menos con el tema del pH, de que no me duran harto las cuerdas y en general las pinturas, pero yo sé de compañeros, de colegas que un mes o 2 meses ya está pelado o las cuerdas incluso ya suenan a lata. Sí, pero eso lo de las cuerdas, el pH de la cuerda se puede ir suavizando si uno limpia regularmente, al menos cada 4 días, si tú sabes que tienes el pH muy fuerte, limpiando las cuerdas. Claro, qué bueno, qué interesante, Pilar, porque claro, o sea, yo cuido harto las cuerdas porque me duele en lo más profundo de mi bolsillo cambiarlas, pero sí, o sea, es súper importante estar limpiando con alcohol, porque eso igual también influye harto en el sonido. Cada vez que yo les paso el alcohol, como que reviven un poquito. Sí, hay como, se empiezan a abrir. Sí, sí, Pensar sí, que cualquier cosa va a hacer que se asordine un poco. Sobre claro. todo porque también está el debate entre violinistas y violistas si tocar con apoyatura o sin apoyatura. Te refieres al soporte, ¿no? Claro, porque les quita un poco de vibración y hay, por ejemplo, Pirastro tiene una que tiene solamente contacto en un solo lado y es súper ergonómica, aerodinámica. Es carísima, cuesta como 1.500 euros. Pero hay gente Mejor me que... compro un arco, pues. Exacto. Y en el contrabajo también hay que el tiracordal tiene que ser de plástico, que tiene que ser de ébano o que tiene que tener ese Forma de corte arpa. con claro. Todo eso tiene que ver con las vibraciones, pero al final hay cosas que uno podría evitar en asordinar el instrumento, como mantenerlo Limpio. limpio. Sí, pues. En vez de invertir tanta plata en cosas que tanto no funcionan. Sí, pues. Por Se me viene un ejemplo, nada que ver a la cabeza, pero siento que viene de perilla y tiene que ver con el ámbito de los ciclistas que invierten una cantidad, por ejemplo, en materiales de fibra de carbono para bajar medio kilo de peso la bicicleta. ¿Y qué es más fácil? Invertir, no sé, pues 5.000 euros en componentes de carbono o bajar tú ese medio kilo. Entonces a veces como que buscamos mucho darle vueltas, sobre vuelta a la tuerca y a veces tan simple como... Y también uno pone todas las cosas como en el mismo universo, porque el contrabajista X tiene el tiracordal forma de arpa y tiene un puntal de carbono con hoyos en el medio. Y a él le funciona increíble. No significa que tu instrumento también le vaya a funcionar. Ese es un punto muy importante, Todos los muy... músicos tienden a imitar lo que otro hizo, pero se olvidan Sí, por completo de la naturaleza de su propio instrumento. Es muy caro experimentar, por ejemplo, con las cuerdas sobre todo. y con los accesorios, con todo, en realidad todo es caro. Quizás como lo único relativamente barato es el puente, que es caro, pero un puente bien cuidado te va a durar mucho tiempo. Entonces puedes tener 2 puentes y probar cuál te suena mejor, el belga o el francés, y después ir cambiándolo. Claro. O experimentar con tiracordales, o experimentar con mecanismos de los clavijeros, con los puntales. Es Con mucha... todo. Y con las cuerdas son carísimas. Entonces hay gente que dice, no, yo sé que
no sé, ya se me olvidan los nombres de los contrabajistas famosos. Digamos que Rinat. Claro, y él toca con Obligato, Flexocore, Ultra, no sé cuántito. Y se lo compran y se lo ponen a su instrumento y suena horrible. Como tarro. Claro. O que el Juanito X usa una Stomastic y se la ponen a su contrabajo chino, porque en ese contrabajo suenan increíbles. Las Stomastic, lamentablemente, en los contrabajos chinos funcionan muy mal. Yo, sí. Para el contrabajo, yo recomiendo por lo general Obligato, porque sí. Las Obligato tienen la tendencia a tener un sonido como oscuro y redondo y amplio. Sí. Como que queda todos esos instrumentos. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Solo agregaría que, aparte del Obligato, la Piraxi, pero son unas cuerdas que son súper similares en cuanto a sonido, a respuesta, a calibre, a tensión. Con la Piraxi yo tengo mi problema en la cuerda Sol. Que es muy gruesa, ¿no? Y suena un poco como estridente comparado con el resto. Puede ser. Bueno, es que igual, por lo menos siento que en un instrumento chino eso se llega a maquillar bastante bien. Ahora si estamos con un contrabajo de 70.000 euros, te acusa todo. Claro, y ahí también sucede otra cosa curiosa, que hay contrabajos de 70.000, 80.000 y mucho más, que hasta con unas yargas suenan bien. Le acuerda que le pongas va a sonar bien. Exacto. Y ahí uno empieza a jugar más o menos con lo que quiere del instrumento, los efectos. Nosotros tenemos la suerte de tener muchas cuerdas, entonces hay clientes que vienen y antes de comprar el set, prueban aquí un rato. Nos piden un tiempo y vienen y prueban las Olive, las Odoxa, todas las cuerdas que aquí tengamos, pero claro, tenemos que hablarlo con antelación porque me imagino tú sabes lo que cuesta sacarle las cuerdas a los contrabajos, montarlo de nuevo, pero si uno pudiese tener la posibilidad de probar todas las cuerdas, claro, sería lo ideal, pero es costoso. Sí, no, sí es verdad. En Chile, uno se tiene que conformar con un juego de cuerdas quizás por un par de añitos o más. Sí, pues sí, mira, o sea, como el estudio de mercado que he hecho, entre comillas, el contrabajista promedio, salvo que esté en la sinfónica o la filarmónica, el contrabajista promedio cambia cuerda con suerte cada 2 o 3 años. Entonces, sí, pues. Bueno, igual, por lo menos a propósito de las cuerdas, últimamente he estado abogando por las mixturas en los sets, no comprar el set completo, sino que 2 y 2 o 3 y 1, porque cuando se hacen los sets es como muy genérico. Entonces, si tú compras 2 y 2, te da la posibilidad, por ejemplo, jugar con los brillos o las tensiones de las cuerdas. Pero realzar una y otra. Claro. Entonces, por ejemplo, en general me gustan harto las cuerdas Pilastro, pero honestamente creo que no hay ninguna que para la cuarta cuerda supera la Tomastic, la Spirocore, que aunque sea más barata y aunque sea metálica, pero de verdad, así a ojos cerrados, haciendo pruebas de doble ciego y qué sé yo, es la que mejor resultados ha dado. Entonces, claro, ahí uno puede ir, hoy medio frío, pero uno puede ir empezando a descubrir, pues. O por esa misma razón no ocupo bel canto en la tercera y cuarta, porque siento que le falta más peso al sonido, por ejemplo. Pero claro, eso me costó así. También existe la tendencia que tiene una respuesta lenta. Entonces uno tiene que buscar la cuerda que reaccione mejor, y la Spirocore yo también siento que funciona. En mi contrabajo no funcionan para nada. Ya. ¿Y en qué cuerdas les tienes a tu bajo? El canto. Me imagino que un bajo no muy tenso, ¿o sí? Es medio, diría yo. Y tengo un contrabajo de 1/2, que es perfecto para mí. O sea, tengo un contrabajo de 3/4, el que tú conoces, y tengo otro de 1/2. Y ese tiene, creo que, unas Obligato. Ya. Oye, pero así como paréntesis, ¿te llevaste el bajo a Alemania?
Sí, sí. Wow. Y no lo podía dejar, y además que cuando vine a postular acá tenía que tocar, tenía que mostrar un concierto, entonces tenía que ensayar, no me manejaba aquí con el arriendo de los instrumentos todavía, Claro, entonces no podía arriesgarme con eso. claro. Pilo, otra pregunta. Ya, La diferencia de crines, bueno, ya vimos entre mongol y siberiano, pero ahora entre blanco y negro. ya, el pelo negro es mucho más grueso, ¿no? Entonces por eso es como el favorito entre los contrabajistas, porque tiene un agarre. La diferencia, eso sí, que el contrabajo negro causa un pelito, o sea, un ruidito. Como el, ¿no? Sí, Como pero ese, como, lo escucha por lo general el que está tocando y el profesor o la persona más cercana, que es como... sí, Pero sí, ya una distancia como de 1,5 metros, ese sonido desaparece. sí. Sabes que eso, exactamente eso mismo me comentaba María Teresa Molina, y ¿Mm? que también a veces incluso es necesario tener como ese ruido, no en este caso del roce del crin, sino que en la articulación, sobre todo para los pasajes de orquesta cuando estamos haciendo algún golpe o qué sé yo, tener como ese como el que también se relaciona con el ataque, Ayuda a sí, ese sí, efecto. a definir que es como modular, como, Sí, entonces, no hay que y hacerle tanto. ¿Mm? también lo considero así. El problema es que el mercado del pelo negro no es tan amplio y nosotros ahora tenemos una crisis con el pelo negro. Estamos completamente insatisfechos con el pelo negro. ¿Por la Hemos calidad tenido, o qué? claro, por la calidad. Ya lo notamos cuando empezamos a hacer la selección, que es como un poco grasoso, y, y los primeros tuvimos reclamos. O sea, Ya, vinieron y dijeron, no agarra la pecastilla, suena raro, y cambiamos por pelos blancos. quizás también era un problema del proveedor. La crisis ha durado un buen rato, y no solamente a nosotros, sino que a otros colegas. Entonces Ya. el pelo negro nos parece de repente un poco como poco confiable en su calidad. Mm. Antes teníamos un pelo negro muy bueno del mismo proveedor, y les dijimos que estábamos con este problema y ellos también lo consideran un problema. Sí, pues. Esperamos que tener pronto pelo negro de calidad. Mira, sabes que acá el maestro Carlos Chandía tiene un proveedor canadiense muy bueno, muy bueno. No me acuerdo cómo se llama exactamente, pero tanto los crines negros como blancos han salido muy buenos. Sí, con pelos blancos no hemos tenido nunca una crisis, pero el pelo negro últimamente ha sido como un problema que no podemos encontrar Claro. la solución satisfecha. Lo Así que que, sí hemos ¿mm? pensado es hacer una mezcla de pelo negro con pelo blanco. ¿Sabes que yo uso eso? Hay gente que es detractora, pero yo pienso que igual, por lo menos a mí me funciona súper bien y me gusta mucho porque siento que combinas lo mejor de los dos mundos, porque es como la claridad del sonido del blanco con el ataque y ese como el que tiene el crin negro. Lo Y a mí encuentro también súper balanceado. me gusta mucho la mezcla, pero eso solamente lo haría para los contrabajos. No lo encuentro necesario para los chelos, por ejemplo, a no ser que sea un chelista que se dedique a hacer música como jazz, por ejemplo, que necesitan otro agarre u otro efecto, Claro, para viola o violines. es como un poco innecesario casi. ¿Para qué tanto roce? Sí, Mm. Pilar, otra pregunta. La cuentas. diferencia entre el puente francés y el puente belga. Sí. La diferencia no es solamente estética, sino también en lo que uno quiera como sonido, como efecto. Y también creo que más importante que eso es conocer la naturaleza del instrumento. Si tenemos un instrumento
que tiende a sonar oscuro, opaco, el puente francés potenciaría eso y lo haría más oscuro y más opaco aún. Así que en ese caso usaría un puente belga, porque el puente belga, al ser tan abierto a las patas, tiene una proyección más directa, más brillante. Y todo lo contrario, si tenemos un instrumento que es muy estridente, el puente francés lo va a nivelar. Por otra parte, si tú eres una persona que quiere sonar, y no tiene que ver con ser solista o ser músico de orquesta o de cámara, sino que más bien como por tu gusto propio. Si quieres tú un sonido brillante, también el belga. Pero como las características, ¿qué es lo que produce? El belga produce como una proyección más directa, más estridente y más ruidoso también. El puente es más discreto. Y existe otro que es el puente alemán, que no se habla mucho de ese, pero es como la mezcla entre el puente francés y el belga, como que es un poco más cabezón arriba y con las patas así como más largas, no es ni patilargo, es como realmente en la mitad. No se vende mucho porque está ya estandarizado estos dos puentes que empezaron con el cello y que después se trasladaron al contrabajo. Pero como sí. estos dos puentes. Sí, y sabes que, bueno, actualmente tengo montado un puente francés, pero el puente anterior justamente era un belga y es exactamente lo que tú describes. Sí, tal cual. Y lo cambié porque además, aparte de los puntos que mencionas, me da la sensación, y por lo menos lo he podido corroborar con grabación, que el que está pasando una sirena bomber, cosas que uno no controla. No importa. Bueno, ¿me escuchas, Pilar? ¿Me escuchas bien? Ya. El otro punto es que también creo que el puente francés abre un poco más la paleta de colores que ofrece el instrumento. Perdón, ¿cuál era lo que me decía recién que no te pude escuchar nada? La tendencia que el puente francés abre un poco más los colores de la cuerda sol y de la cuerda mi. Perfecto. Sí, Un poco más armónicos, son un poco más ricos y también los matices se pueden. Pero también eso puede influir o puedes hacerlo influir en qué tan grande se hace el corazón o las orejitas del puente, esas cosas, o la distancia también arriba. Claro, aquí yo tengo unos puentes. No sé si esto un rolling, este es un despió, un arbolito. Es un belga. Sí, este es un despió normal. Y sí, este es un de dos arbolitos. Justamente el belga siempre tiene el corazón más pequeño. Qué feo suena. Sí, sí. Son. Pero claro, uno puede jugar aquí con la forma del corazón. Si lo hace más grande, las cuerdas medias van a sonar más directas. Si uno hace los bracitos, yo no sé cómo se les dice en español acá. Estos ¿Sabes que acá en nuestra adaptación le decimos orejita? Orejita. Una vez alguien me dijo riñones, pero yo no puedo asociar esa palabra. Pero sí, las orejitas me gusta. Si uno hace las orejitas también más grandes, las cuerdas externas también van a sonar más. Entonces ahí uno puede jugar un poco. Los cachitos también van a influir en el sonido. ¿En qué influyen? Influyen en los armónicos, diría yo. Ya, liberan, me imagino, ¿no? Claro, cuando los cachitos los haces como bien diminutos, nosotros por lo general no tengo ningún puente aquí listo como con nuestro modelo. Porque esta es como la fabricación como viene, pero claro, está ese estilo, nosotros le sacamos casi todo de acá.
a estos cachitos. Entonces queda más, no tan abierto hacia afuera, sino que más paralelo a esta línea. Ah, claro, claro. También la forma en que se hacen los puentes, si es una proyección de si va a ser un puente muy alto o muy bajo, eso tiene que ver con la proyección de las cuerdas. Entonces, dependiendo de eso, es si las patitas las dejamos más gruesas o más delgadas. Eso le claro, brinda estabilidad. Claro, para compensar todo el peso, hay que pensar que las cuerdas ejercen un peso más o menos como de 150 kilos. Ándate, cabrito. Entonces, por eso no es normal que cuando el puente se va hacia adelante, rompa la tapa. Porque son mucha tensión acumulada. Sí. Dentro de los cuidados del instrumento es esencial que cada vez que se afine, uno lo tire hacia atrás. La tendencia del puente va a ser irse hacia adelante. Eso va a ser normal. Entonces, por eso uno tiene que lubricar los cantos de la cuerda, tanto del puente como del cejillo, con un grafito, sí. Ojalá un 8B, que sea bien suave. Entonces eso va a ayudar mucho en cómo se va a deslizar el puente. Claro, la cuerda pasa, no Sí. arrastra. Exacto. La gente, los músicos le tienen mucho miedo a eso, y no, es agarrar el puente y encontrar la mejor posición para uno. Yo soy chica, o sea, mido 1,50 m, entonces como tengo los brazos cortos también, entonces mi posición se ve muy diferente a la posición de mi maestro, de mi jefe, que mide casi 2 metros. Entonces como que para él así, y yo claro. estoy como encima. Y echando todo el cuerpo ahí para tratarse. Claro, y se mueve ahí un poquito. Claro. Pero es súper importante porque cada vez que nos van a pasar dos cosas, el puente se va a ir hacia adelante y puede suceder ese accidente que se caiga, claro, y llegue a la tapa. Y lo otro es que esta parte de arriba se va a empezar a doblar. Claro. Entonces el puente va a quedar así como con lumbago. Un puente que esté bien mantenido puede durar fácilmente 30 años. Mucho tiempo. Exacto. Mucho tiempo. Tiene todas esas precauciones de volverlo a su posición, de limpiarlo. Entonces la salud estética del puente se va a mantener. No es necesario cambiarlo constantemente el puente, a no ser que la altura por humedad o porque esté muy seco haya cambiado. Claro. Pero en cuanto a la integridad de la pieza en sí, puede durar mucho tiempo. Perfecto, o sea, un instrumento que le damos el cuidado diario de la limpieza y de revisar que las cosas estén en orden con el puente, nos va a ahorrar harto tiempo en el taller y harto dinero también. Sí. Excelente. Pero honesto de corazón, que es lo que siempre se agradece. Bueno, Pilar, te agradezco enormemente tu tiempo, tu voluntad y bueno, todo lo que nos has enseñado. Al otro lado, claro, en Europa. Yo lo hago muy feliz, y si se da la oportunidad, o sea, de contar más cosas de lutería, si tus alumnos tienen preguntas específicas, lo podemos volver a hacer y ver esos puntos, yo feliz. Sería genial, ojalá hagamos calzar los astros para que funcione, ¿ya? Lamentablemente tengo que cortar la charla porque tenemos que mantener el formato, pero pucha, de verdad se hace muy corto el tiempo. Así que eso. A todos, mucho ánimo con la pandemia. Esperamos que pase todo pronto. Eso. Bueno, entonces hasta acá la clase 10, que ha sido distinta, pero con una tremenda y única colaboración de Pilar. Muchas gracias, Pilar, nuevamente, y ojalá que sea hasta una próxima ocasión.